pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Oseas. Y Oseas está un poquito ahí después enseguida de Daniel. Y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1, aunque vamos a leer algunos de los siguientes capítulos del libro de Oseas. Entonces dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. El título de la predicación de esta mañana es una pregunta. ¿Quieres un gran cambio? El profeta Oseas es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Más o menos, Oseas vivió en el siglo VIII antes de Cristo, durante un tiempo donde Israel estaba dividido en 2 reinos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Oseas fue llamado por Dios pues para predicar a Israel y denunciar la idolatría y su pecado. Dios no estaba pasando por alto, o Dios no pasa por alto en ningún momento la situación que está pasando tanto con sus hijos como también con el resto del mundo. Esto es, los que no conocen a Cristo, los que no tienen a Cristo en el corazón. A través de esta predicación veremos cómo la vida de Oseas puede enseñarnos importantes lecciones para nuestra vida diaria. Y en primer lugar, nos enseña la fidelidad de Dios. Nos muestra la fidelidad de Dios. Oseas fue llamado por Dios para casarse con una mujer adúltera, como leímos, llamada Gomer, como una representación de lo que era el pueblo de Israel, un pueblo infiel al Señor. Y podemos leer ahí en Oseas, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, donde nos dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación,
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, fíjense, Oseas, en obediencia al mandamiento de Dios, ahí en el versículo 3, nos dice la Escritura que fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. A pesar de la infidelidad de Israel, como decíamos, Dios siguió y sigue siendo hasta hoy, en nuestros días, fiel a sus promesas. Sí, nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Y está dispuesto siempre Dios a perdonar, a restaurar a su pueblo. Y lo llama de una y de otra manera, de tal manera que muestra su grande amor. Sin embargo, podemos ver en la Escritura cómo, en este caso del pueblo de Israel, cómo Israel se negaba a recibir las bendiciones de Dios, a aceptarlo, ¿verdad? Como su Señor, como su Rey. Entonces vemos cómo en estos 14 capítulos, y ya en un momento ustedes leen, ¿verdad?, el libro de Oseas, o cuando llegue el tiempo del devocional también lo leerán, nos vamos a dar cuenta cómo Dios continúa amando a su pueblo a pesar de su infidelidad. Pero también podemos ver cómo Dios no pasa por alto esto. Y vemos cómo Dios actúa disciplinando a su pueblo, castigando a su pueblo por amor a ellos. A veces es difícil entender la disciplina, ¿verdad? Y más cuando la vamos a aplicar a nuestros hijos, ¿verdad? A veces nuestros hijos no lo entienden y dicen, ¿me vas a pegar otra vez? No, no es pegarte otra vez, es disciplinarte otra vez, es entiendas lo mal que estás haciendo para que corrijas de eso mal que estás haciendo y te vuelvas a lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Los principios de la palabra de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver cómo Dios trata una y otra vez con su pueblo. Y nos dice ahí Oseas en el capítulo 2, los versículos 2 y 3, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ahí está, ¿verdad? Dios tratando. Y si nos vamos al capítulo 4, ahí los versículos 6 y 7 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Y luego allá en el capítulo 9, en el versículo 17, nos dice la Escritura, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andaron errantes entre las naciones. No andaban conforme a los principios de la palabra de Dios. Y esto me hizo recordar cuando yo recién me convertí, al testificarle a mi papá. Mi papá, él decía que él amaba a Dios. Mira, mijo, yo amo a Dios. Y lanzaba así algunos besos, algunas imágenes que había ahí en la casa. Pero yo le decía, oye papá, ¿tú conoces la palabra de Dios?
Entonces me dice, la verdad, no la conozco. Mira, dice aquí este versículo que está en el Evangelio de Juan, que el que no ande conforme a mis mandamientos, pues el tal no me ama, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Entonces dice mi papá, caray. Entonces, papá, ¿tú no conoces la palabra de Dios? No. Entonces, ¿cómo dices que amas a Dios? Entonces, pues gracias a Dios porque Dios trabajó en mi papá de tal manera que él se interesó por las cosas de la palabra de Dios y al tiempo después se convierte al Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es la palabra de Dios desde que la necesita para conocer al Dios vivo y verdadero, ser salvos, como también para los que ya somos salvos, estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, como nos dice 1 Pedro 3:18, como también el que sigamos su voluntad en nuestro diario vivir. La palabra de Dios es importantísima para la vida espiritual de sus hijos. Pero aún así, el pueblo de Dios vemos cómo era rebelde, cómo Israel era rebelde y contumaz. No solamente al pueblo de Israel se le compartió la palabra de Dios, sino vio las grandes maravillas que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y a veces nosotros nos sorprendemos y decimos, no puedo creer que esto estaba sucediendo en tiempos antiguos. ¿Verdad? Nos admiramos. Pero seamos sensibles a nuestro diario vivir. Y pensemos, a ver, ¿me estoy comportando como el pueblo de Israel en tiempos antiguos? ¿O realmente estoy viviendo plenamente la voluntad de Dios? Es algo bien importante que debemos de detenernos, porque como decíamos, Dios se muestra siempre fiel. Él va a cumplir sus promesas. Sin embargo, nosotros nos perdemos de ella, ¿verdad? Por vivir en nuestra propia voluntad. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel, pues, era rebelde, no era fiel a su Señor. Sin embargo, vemos Dios cómo quiere siempre restaurarlos, siempre volverlos a sus caminos y les dice, arrepiéntete y vuélvete a mí. Y hoy en día para nosotros, aunque podemos también pues pasar por esto, es cuando nosotros debemos de tomar conciencia y decir, Señor, guarda mi corazón. Sé que tú eres un Dios fiel, guarda mi corazón para que yo no te sea infiel, para que yo permanezca confiando siempre en ti. En nuestro diario vivir entonces podemos confiar siempre en Dios, sabiendo que siempre Él nos amará, sabiendo que Él siempre nos llevará por los mejores caminos, que Él estará siempre con nosotros en esa íntima comunión y que en Él no hay ninguna falla. Él cumple, ¿verdad?, con sus promesas y todas sus promesas son de bien. ¿Quieres un gran cambio en tu vida? En segundo lugar, pues también considera la gracia de Dios. La gracia sabemos que es un favor inmerecido de Dios para nosotros, que siendo aún pecadores Dios no nos trata como tal, sino que nos muestra su amor, ¿verdad? Allá en Efesios 2, 8 y 9 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos dice Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces, podemos ver aquí cómo
al mandarle Dios que busque a una mujer amada, pues vemos cómo esta mujer amada era infiel y era adúltera, pero más que poner atención a estas cosas, podemos ver cómo la gracia y la misericordia de Dios están ahí presentes, porque tanto tú y como yo merecíamos el perdón de nuestros pecados por al haber acercado o haber inclinado nuestro corazón al Señor Jesucristo, si no hubiera sido Dios un Dios misericordioso para con nosotros, si Él fuera de tal manera que su justicia se hubiera aplicado a cada una de nuestras vidas, pues precisamente ya hubiéramos sido condenados. Pero sin embargo podemos ver cómo Dios en nuestro diario vivir está ahí también, siempre perdonando nuestros pecados. Y creo que es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos acudir a la gracia de Dios y decir: Señor, perdóname porque te fallé, perdóname porque no hice lo conveniente. Hoy, por ejemplo, se nos compartía de ir y predicar el Evangelio, y ¿cuántos hemos perdido el interés por predicar el Evangelio? ¿Cuánto hemos dejado amar a las almas perdidas? ¿Estás amando a las almas que están perdidas? ¿Estás recordando constantemente los mandamientos de Dios para ponerlo por obra? Y a veces se nos olvida. Sin embargo, vemos cómo es precioso acercarte a Dios y decirle: Señor, perdóname porque no he permitido ser un instrumento útil en tus manos. He dejado que tu gracia abunde en mi vida, de tal manera que me vea yo con este gran privilegio que tengo de ir y predicar a las almas y de ver la gran necesidad que tienes. Ni podemos ver cómo la gente que está a nuestro alrededor, por sus maneras de comportarse, vemos la necesidad que tienen de Cristo. La vemos de veras que ahora que les comentaba que yo estaba haciendo este presupuesto, la verdad, la manera de pensar, la manera de decidir, van en contra de las mismas personas, pero sobre todo, no deteniéndome un tanto en eso, me detengo a pensar en el que están caminando para la condenación eterna, ¿verdad? Se están perdiendo, y es donde nosotros debemos de actuar y decir: Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos, ¿verdad? Así como tu gracia abundó en mí, pues que también tu gracia sea para con ellos, y entiendan, ¿verdad? Entiendan lo que nos dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no nos ve por nuestras faltas, ¿verdad? Sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres un gran cambio en tu vida? Considera entonces la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Dice Oseas 6, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces vemos aquí nuevamente el énfasis de dos cosas, pero dando la prioridad a una, ¿no?, en vez de la segunda. Sí, había ciertos rituales que se habían de cumplir en el Antiguo Testamento, pero Dios no quería un tanto que se cumplieran con todos esos rituales, sino más bien Dios demandó la obediencia conforme a su palabra al pueblo de Israel, así como ahora también nos lo demanda a cada uno de nosotros. Debemos ser obedientes
a la voluntad de Dios. Fíjense cómo siempre Dios hace el énfasis a qué debe estar nuestro corazón inclinado. Dice aquí en el versículo 6 de Oseas 6, al conocimiento de Dios, a su palabra. Hay países que hoy en día todavía no tienen la libertad como la tenemos ahora con que tenemos el libro. Y sin embargo se les ve un fervor por reunirse a escondidas, por memorizar la palabra de Dios, por aplicarla a sus vidas, que nosotros que la tenemos con toda la libertad, no tenemos ese fervor por ella. Y es ahí donde debemos de pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? ¿Estamos desobedeciendo? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios, que es lo más importante? Pues cada uno conoce la situación que tiene delante de Dios, y es donde cada uno en lo personal pues debe de verse desde la perspectiva de Dios y corregir conforme a su voluntad. Oseas, por ejemplo, fue llamado a predicar al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que era un terreno fácil? Si sabemos que era un pueblo rebelde y contumaz, que él solo iba a hacer presencia en todo este pueblo, no iba a ser fácil. Sin embargo, él lo hizo por obediencia a lo que Dios le estaba ordenando. Y aún con todos aquellos obstáculos que se le iban a presentar, él estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y así se presentó él, ¿verdad?, delante del pueblo de Israel. Y lo podemos ver como ahí en Oseas capítulo 4, los versículos 1 o 2, se acerca al pueblo de Israel y les dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Fíjense todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. También si nos vamos hasta el capítulo 14, los versículos 1 y 2, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces, ¿cómo Dios estaba usando a Oseas para que el pueblo de Israel se volviera a su Dios? Y de ser un pueblo que no tenía conocimiento o que estaba ignorando la palabra de Dios para su vida, la exhortación es a esa, que se vuelvan a Dios en obediencia a su palabra. Cuando escuché por primera vez una vida cristocéntrica, me fue de bendición. Pero esta vida cristocéntrica depende de la palabra de Dios. Si tú quieres llevar una vida cristocéntrica, has de ser un hacedor de la palabra de Dios, no más que la Escritura. Y vemos cómo aún con todos estos obstáculos, podemos ver Oseas dispuesto a llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida. Y esto de llevar una vida obediente a la palabra de Dios, podemos ver en Oseas una vida plena. No necesitaba más. ¿Qué Dios no se encarga de todo lo que necesitamos? ¿Qué Dios no sabe todas las cosas por las cuales enfrentamos
y que Él no nos dé lo necesario para salir avante en ello? Por supuesto que sí. Y sin embargo es increíble, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel estaba sin considerar a Dios en sus caminos. Y hoy en día hay tantos distractores que no nos detenemos a pensar si me estoy dejando llevar por esos distractores o si realmente mi vida está siendo guiada por Dios y yo estoy con un corazón, con una actitud de obedecer todo lo que Él me diga en mi diario vivir. Entonces, ¿qué ejemplo el de Oseas, el que nos está dando de cómo Dios llama a una persona para predicar un mensaje desafiante, un mensaje difícil a su pueblo, pero que a través de este mensaje podemos ver que Oseas estaba dispuesto a todo? Con tal también, fíjense cómo Oseas estaba alineado a la voluntad de Dios, alineado a la voluntad de Dios, el que Oseas no quería ver a sus, vamos a llamarle a sus hermanos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, no lo quería ver en esa condición. Él estaba alineado con el deseo de Dios. Y Dios estaba rogando de cierta manera para que el pueblo de Israel se reconciliara con Él, para que tomaran el ser obedientes a su palabra. Por eso, qué importante es que también tú y yo, hoy en día, no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, como también que ese conocimiento lo estemos aplicando en nuestro diario vivir. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿verdad? Crecer en el conocimiento, pero también en la aplicación de él. Eso es crecer en la gracia, aplicar los principios de la palabra de Dios a tu vida. Y bien, ¿quieres un gran cambio? En cuarto y último lugar, pues necesitas del arrepentimiento. Dice ahí Oseas, el capítulo 14, el versículo 2: llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Más claro Dios no podía haber sido. Oseas denunció la idolatría y el pecado del pueblo de Israel. Pero vemos cómo Dios los llama a que se arrepientan de esa vida que estaban llevando. Y sabemos que el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Yo también, cuando me convertí, eso me fue de bendición, porque a veces uno, por magnificar algo, hacerlo de más sentido, era mejor decir: no, pues voy a dar una vuelta de 360 grados, como decir, voy a dar una vuelta completa a mi vida, ¿verdad? Pero la verdad que cuando se me explicó el arrepentimiento como un giro de 180 grados, me quedó más claro, porque un giro de 360 grados te deja en el mismo lugar. Pero voltearte 180 grados es darle la espalda a todo lo que estabas haciendo. Esto es vivir sin Cristo, y valga que yo tenía muy presente todo lo que estaba haciendo sin Cristo, una vida llena de pecado, pecaminosa. Sin embargo, cuando se me dice: no, dale la espalda, da una vuelta de 180 grados y camina en dirección opuesta
a lo que estás haciendo, que no es agradable delante de Dios. Y eso para mí fue tan claro que me hizo, no, cambiar un hábito, bueno, hubo hábitos que me era difícil, pero ¿saben qué? Le doy gracias a Dios porque orando al Señor, memorizando su palabra, de veras, vi cómo la palabra de Dios estaba limpiando mi vida y me estaba quitando de todas esas cosas que no me servían. Por ejemplo, algunos se sorprenden hoy en día porque no menciono ninguna mala palabra en mi hablar. Y se sorprenden. Dicen, oye, tú no dices ninguna mala palabra. Pero si me hubieras conocido antes de Cristo, eran 3 malas y una buena. Cristo me cambió también en ese sentido. La manera de pensar, la manera de ser conforme a su voluntad. Por eso, qué precioso es crecer, ¿verdad? Que seamos transformados a esa preciosa imagen del Señor Jesucristo. Y muchos me dicen, ¿a poco tú decías malas palabras? Bueno, lo que pasa es que no te tocó conocerme ese antiguo Oscar, pero le doy gracias a Dios porque de eso y de muchas cosas más, ¿verdad? Y el Señor sigue trabajando en mi vida. Pero si yo hablo de la salvación, si no hay un arrepentimiento, ¿cómo pues podrá ser salvo? Y también para el pueblo de Dios, si no hay un arrepentimiento de sus pecados, ¿cómo pues les serán quitados? ¿Y cómo pues podrán agradar al Señor? No hay manera. Entonces, qué importante es cómo aquí Dios les recuerda de la acción que deben de tomar el pueblo. Les dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. Acepta mi voluntad, acepta mi palabra, les decía Dios, ¿no? Y cómo vemos cuando estamos así, pues entonces nuestro corazón experimenta la benignidad de Dios y podemos ver esa vida en abundancia que Dios nos promete a cada uno de los que somos sus hijos y estamos haciendo su voluntad. Entonces, podemos ver cómo también ahí en el capítulo 6, los versículos 1 y 2 del libro de Oseas, cómo Dios insiste a que el pueblo se vuelva a Él y les dice, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y luego en el versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y si nos vamos al capítulo 11, los versículos 8 y 9 nos dicen, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces vemos cómo Dios está llamando al pueblo de Israel y lo llama con cosas que el pueblo de Israel de antemano conocía, porque Israel siempre ha visto la benignidad de Dios para con todo el pueblo. Sin embargo, pues es triste, ¿verdad?, cómo lo han rechazado. Y hoy en día también me ha tocado conocer judíos que no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Y de hecho, uno de ellos me rechazó el folleto del plan de la salvación. Sin embargo, Dios tiene misericordia y quiere que todos vengan
al arrepentimiento para salvación. Pero a su pueblo que se arrepientan de sus pecados para que vivan en esa vida que Cristo les ha dado, una vida en abundancia, una vida donde su gracia no falta y donde su benignidad siempre está para con sus hijos. Nos llama a la obediencia. En conclusión, la vida de Oseas, el libro de Oseas, nos es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, de la obediencia que demanda a sus hijos, del arrepentimiento, que es algo muy importante para la vida de todo aquel, tanto que quiere venir al Señor Jesucristo para conocerlo, pero también para el creyente, ese giro de 180 grados que necesitamos dar para llevar una vida en nuestras fuerzas, para que no llevemos en una vida en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Entonces podemos ver cómo Oseas también es un ejemplo de cómo seguir al Señor al pie de su voluntad, y su testimonio nos invita, nos exhorta a que así, ¿verdad?, en cualquier situación en que nos encontramos, podamos estar escuchando la voz de Dios para llevarla a cabo conforme al plan de Dios y no conforme a nuestro plan. Y así, ¿verdad?, estar cada uno de nosotros, pues en nuestro día a día, comprobar el gran valor, lo valioso que es el que tengamos las Sagradas Escrituras, el que tengamos el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, y que tengamos su palabra y que Él nos da entendimiento a ella para que seamos esos hacedores que Dios tanto quiere. Que Dios les bendiga.